Hola mis chicos de sexto, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos nuestra tercera clase de ética y comenzamos nuestro segundo learning, que es la historia de la ética y la moral. Mis niños, vamos a estar muy atentos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la historia, de cómo se formó la ética y la moral, ¿ok? Pero antes, ya saben que me encanta dejarles unas preguntitas. Antes vamos a analizar, a pensar, vamos a investigar. En este caso vamos a investigar cuál es el origen o cómo se origina la ética. Primero, ¿cierto? La primera preguntita que vamos a ir pensando mientras que vamos viendo el video. ¿Cómo se origina la ética? Y la segunda es ¿cómo se origina la moral, chicos? Entonces, mis chicos, vamos a empezar. Bueno, mis chicos, etimológicamente hablando, en su origen ética, la palabra ética y la palabra moral poseen el mismo significado. Ética proviene del griego antiguo ethos, que significa costumbre, hábito, carácter. Moral viene del latín mos o mores, que término en el que fue traducida la palabra griega ethos. Posteriormente, estos significados se van diferenciando según el tiempo. Tenemos que la ética, etimológicamente hablando, es la parte de la filosofía que reflexiona sobre la moral y por eso recibe también el nombre de filosofía moral. La ética es la búsqueda de la vida buena, es decir, no vivir por vivir. Es la búsqueda mediante la reflexión y la crítica, entrando en un diálogo moral heredada. Quiere decir, vamos a pensar antes de actuar, ¿cierto? Mientras que la moral es el conjunto de normas, valores, principios, etcétera, que tienen como propósito regular la conducta humana del hombre en la sociedad. Además, deben ser realizadas de forma consciente, es decir, yo debo estar consciente de lo que estoy haciendo, porque yo elijo lo que voy o lo que no voy a hacer, los actos que voy o lo que no voy a hacer. Y también debe ser libre e interiorizadas por el sujeto. Esta situación se da dentro de una época histórica, quiere decir que nosotros actuamos según nuestro contexto. Bueno, mis chicos, nos dicen que la ética, la historia de la ética y la moral inicia en la era de los griegos, ¿cierto? Es decir, con la cultura griega, que con algunos sofistas, unos filósofos como son Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Y que comienza por ahí más o menos en el siglo VI a.C., es decir, por ahí en el año 470. En la historia, en el recorrer de tiempo, la ética ha evolucionado, ¿cierto? Va evolucionando paulatinamente. Con los griegos fueron los primeros en desarrollar y buscar, reflexionar, analizar acerca de la vida y el comportamiento del ser humano, es decir, la ética y la moral, ¿cierto? Y ellos tenían en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, algunos problemas que se presentaban, que eran resueltos por una orientación mítica, quiere decir que venía de los dioses. Y esto le permitía a ellos dar una explicación sobre los hechos que le ocurrían a las personas. Quiere decir como fenómenos básicos, más o menos así como la lluvia, los truenos, los rayos, la vida, la muerte, enfermedades, el trabajo, la comida, el clima, etc. Todo eso prevenía ¿de qué? De los dioses. Es decir que, mis chicos, cuando comenzamos a hablar de la ética y la moral, estamos teniendo en cuenta que el comportamiento y analizando el comportamiento y creencias del ser humano desde sus inicios. Nos dicen que la historia de la ética, cuando comenzamos a estudiarla, se basa en los contextos que se han vivido el ser humano, es decir, en el camino, los principios, los valores, el comportamiento humano, es decir, en la moral. Entonces, mis chicos, en la edad antigua, el ser humano comenzaba a saber de qué era lo bien, qué era lo bueno, qué era lo correcto, ¿cierto? Entonces,
esto pertenecía a los códigos morales de la época, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de esto, en este caso, en la historia de la moral, la ética comenzaba que las personas comenzaban a estudiar el por qué esta persona rompía los códigos morales, por qué no seguía los códigos morales, por qué los rompía, por qué se comportaba de esa forma. En la Edad Media entramos en una edad que más como oscurantismo, ¿cierto? En donde todo era basado con creencias y todo era lo bueno, lo malo, lo correcto. Todos los hechos eran basados en Dios. Dios era potestad sobre todo, sobre el hombre, sobre todo. Entonces, como el ser humano, el hombre, es decir, nosotros, éramos hijos de Dios basados en imagen y semejanza, la ética y la moral estaba basado en ¿qué? En cumplir los 10 mandamientos que Dios nos había enviado. Si una persona no cumplía sus 10 mandamientos, en el estudio, en la historia de la ética y la moral, ellos no la tenían, la rompían y no eran bien vistos en esa época. ¿Por qué? Porque no cumplían y no seguían los mandamientos y las órdenes de la iglesia. Entonces, mis chicos, en este caso, la moral estaba buscada ¿qué? En busca de la felicidad y la vida eterna. Es decir, la moral, en este caso, a diferencia de la actualidad, solo estaba basada ¿qué? En el bien propio. No se buscaba el bien común, sino el bien propio. Ya comenzamos a darnos cuenta, ¿cierto? Que la moral y la ética va cambiando según las eras, según el año, según la época, según el contexto. Entonces tenemos que la edad antigua y la edad media, que se buscaba primero el bien propio, no se buscaba el bien común. Es decir, que la ética en este caso estaba ¿qué? Basada en mí misma, en cómo voy a ser buena persona, en que yo soy hija de Dios y yo debo comportarme tal y como me lo dicen los 10 mandamientos. Si los rompo, ya no soy bien vista en la sociedad. Algo que no ha cambiado mucho, ¿verdad? Entonces, según en este caso, la ética y la moral iban basadas en ¿qué? En las órdenes provenientes de la iglesia. Si tú no cumplías los mandamientos o las órdenes de la iglesia, ya no eras bien visto en la sociedad. Ahora, cuando vamos transcurriendo los años, vamos pasando, ya comenzamos la edad moderna, ¿cierto? Entonces, en la edad moderna ya se comienza a estudiar la moral como un deber y la ética como el deber ser. Como así, la ética estudia el deber ser del ser humano, o sea, el ser, el comportamiento, el por qué yo actúo, la capacidad, la reflexión. Y la moral, el deber, es decir, mi comportamiento en sociedad. Entonces, como la ética estudiaba la moral estudiaba el deber, la felicidad y la virtud y lo que es correcto en el comportamiento humano. Es decir, que en la época moderna comenzamos a ver la ética no era lo mismo que la moral, aunque tuvieran el mismo significado. No era lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la moral es el comportamiento en sociedad y la ética es la reflexión propia de por qué me comporto de esa manera. Bueno, entonces, según la época moderna, la época moderna y contemporánea, ya comenzamos a ¿qué? A analizar un poquito más la ética y la moral por separado, pero siguen juntas. Es decir, si tú las estudias por separado, pero ellas van así, juntitas de la mano, que no las puedes separar. Entonces, en la época contemporánea, la ética comienza a caracterizarse por que busca los valores y los valores laicos, y que en la ética ya comenzamos a reflexionar un poquito más sobre nuestro comportamiento, es decir, sobre la moral, y ya comenzamos a buscar ¿qué? El bien común. Es decir, no el mío propio, sino el bien de toda la comunidad. Es decir, cómo mis actos afectan a la comunidad. Cómo mi reflexión antes de los actos, antes de lo que voy a hacer, antes de mi comportamiento, puede afectar o no puede afectar la comunidad.
Entonces, la ética contemporánea se caracteriza por eso, por ser una ética que busca los valores laicos que impulsan la convivencia ciudadana desde la perspectiva de la libertad de creencias, como así. En la época contemporánea vamos a tener en cuenta que yo me voy a comportar según lo que esté a mi alrededor, según el pensamiento, según las diversas culturas, según las diversas religiones, según las diversas ideologías. ¿Para qué? Para no romper con eso, para no molestar a alguien, porque recordemos, mis derechos terminan cuando comienzan los de los demás. Es decir, yo como ser social, como ser moral y ser ético, mi moral es mi comportamiento, mis derechos, ¿cierto? ¿Cómo voy yo a comportarme moralmente en la sociedad? Voy a tener en cuenta las creencias de los demás, la cultura de los demás y la ideología de los demás. ¿Para qué? Para que mi comportamiento, es decir, mi moral, no afecte las de los demás y no rompa con las convivencias ciudadanas. Entonces, tenemos que en la época contemporánea, es decir, en esta época que estamos viviendo ahora, buscamos ¿qué? Un bien común. Que la ética y la moral buscan ¿qué? Un bien común. Entonces, mis chicos, como buscamos un bien común, no existe, o sea, no hay plazo ética y moralmente hablando para las personas que ¿qué? Con ideas dictatoriales, es decir, que sus ideas son más que los demás. Tenemos en la actualidad, lastimosamente, un ejemplo en donde se rompe con ética y moral, que no se tienen en cuenta los derechos humanos, que no se tienen en cuenta con la diversidad y el respeto de la diversidad ideológica, religiones, etc. Ese ejemplo lastimosamente es el Holocausto, es decir, la invasión de los nazis, la muerte de muchos miles de personas de otras religiones que no cumplían con los requisitos que estas personas tenían. ¿Qué pasa en ese caso? No hubo ni ética ni moral. ¿Por qué? Porque la ética y la moral nos hablaban en la edad contemporánea que se buscaba la felicidad y la convivencia ciudadana, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, en la ética, estas personas no tuvieron ni ética ni moral. ¿Por qué? Porque rompieron con todos los acuerdos y con todos los preceptos que la sociedad nos guiaba. Bueno, mis chicos, vamos a ver ahora algunos filósofos, algunos estudiosos que hablaban sobre la ética y la moral en el tiempo, en la historia. Bueno, mis chicos, tenemos que una de las primeras personas que comenzó a estudiar la ética y la moral fue Platón. Él decía que el bien supremo al cual debe tener todo, el bien supremo de todas las personas, es decir, el bien común, debe estar en todo, en el comportamiento moral. Es la bondad y ella es el objetivo natural de todo lo que existe, la virtud concebida como el orden espiritual y armonía del alma. Es decir, que nosotros, según nuestro comportamiento, nos merecíamos que una vida feliz o una vida con armonía. Y esto nos daba que tanto la vida, nuestra vida espiritual y nuestra vida terrenal fuera armoniosa. Otro que habló en el 469 a.C. fue Sócrates. Él decía que dos de los grandes principios en la vida era el autoconocimiento, es decir, conocerme a mí mismo, y el otro era la autenticidad, es decir, que guardaba la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Entonces, en el momento de la ética y la moral tenemos que tener en cuenta que mis propios conocimientos, es decir, quién soy yo y cómo voy a actuar en diferentes contextos, en mi casa, en la calle, en el colegio, etc. Eso es lo que hablaba Platón sobre eso, Sócrates sobre esto. Cuando llegamos a la Edad Media, tenemos a Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Santo Tomás de Aquino nos decía que todo hombre obraba por un fin y que todos los hombres anhelan un fin último, a saber, obtener su propia protección. Es decir, que nosotros mismos nos buscábamos
todas las consecuencias, ya sean buenas o malas, y que nuestros actos, es decir, nuestra moral y nuestra ética, nos guiaba a tener una vida feliz o una vida mala, de acuerdo a nuestros actos, es decir, nuestros propios actos eran los que nos guiaban al bien y al mal. En la Edad Moderna tenemos algunos sofistas o unos filósofos como Hume, Kant, en los que decía, por ejemplo, Hume decía que los juicios morales no se rigen en la razón, sino en el sentimiento, es decir, que la moral, en este caso, como les he venido diciendo, ¿cierto? No es hecho, que la moral en este caso se debe más a mi comportamiento, o sea, cómo me comporto yo con ira, con rabia, con rencor, etcétera, y no pienso, ¿cierto?, en el contrario de la ética, que la ética, ¿qué? Es la reflexión de mis comportamientos, es decir, que en este caso Hume decía que mi comportamiento va de acuerdo a mis sentimientos. Y Kant, otro presupuesto de la edad moderna, decía que la ética depende de la forma imperativa y considerando en sí mismo el independiente cualquier bien de cualquier contenido, es decir, que para Kant la ética era personal, no tenía nada que ver con la sociedad, y que a través de la ética buscaba nuestro propio bien propio, es decir, que con la moral, o sea, nuestros comportamientos, con la moral no tenía por qué afectar nuestra ética personal. Y por último tenemos algunos presupuestos de la edad contemporánea, como son Nietzsche, Marx, Singer, Hoppers. Por ejemplo, Karl Marx decía que el centro de la ética es la igualdad socioeconómica, socioafectiva, y dado que según sus análisis este proceso está sujeto a las leyes y al mantenimiento histórico de la plusvalía, es decir, de todos, de la concentración del capital y de la acumulación de la pauperización. Quiere decir que para Marx la ética era más la igualdad socioeconómica que tenían las personas en ese entonces, ¿cierto? Que todos vamos a estar bien, tenemos un bien común si todos vamos a estar bien de acuerdo a nuestra economía. Y también de acuerdo a nuestro capital, quiere decir que todos nuestro comportamiento y nuestra ética va de acuerdo a la economía. Nietzsche, por ejemplo, decía que la moral es cuestión de rango o quizá de raza, y la compasión de la mansedumbre, en otras son debilidades despreciables. Es decir, que Nietzsche decía que la ética es cuestión a raza, o sea, cada raza tenía una ética distinta, que no buscaban ni el bien común ni el bien, solo buscaban el bien propio. Debido a este pensamiento, esta ética, esta moral, debido a este pensamiento se dio un poquito lo que el ejemplo anterior, que una sola raza se quiso imponer ante todas las demás, ¿cierto? Que fue el caso del Holocausto. En este caso los nazis, su pensamiento, su comportamiento moral iba más allá, quería ser superior a las demás razas. Es de ahí donde Nietzsche se enfocaba en el pensamiento de Nietzsche, donde decía que la moral es cuestión de rango o de raza. Bueno, mis chicos, ahora ya después de haber visto el video varias veces, de haber pasado los conceptos que están a nuestro cuadernito de ética, vamos a responder las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 que están en la guía número 2. La guía número 2 es la historia de la ética y la moral. Bueno, escribimos. En el punto 1 me van a responder cómo se origina la ética y en el punto 2 cómo se origina la moral. En estos dos puntos podemos buscar en internet cómo se origina la ética, cómo se origina la moral, pero también tenemos que tener en cuenta que el contenido que está en la guía. En el punto número 3 me van a describir en qué consiste la ética y la moral en la Edad Antigua. Recuerden, vamos a leer el contenido
me van a decir de qué se trataba la ética y la moral en la edad antigua y me lo van a escribir aquí. Vamos a leer, esto está, la mayoría de las preguntas que están aquí, tenemos que leer el contenido, es decir, los conceptos que están plasmados en la guía. El punto número 4 es de interpretación, es decir, ustedes me van a leer la frase que está entre comillas y me la van a interpretar. Dice, interpreta la siguiente frase que habla de la ética y la moral de Protágoras, filósofo de la edad antigua. Entonces nos dice, el hombre es la medida de todas las cosas, lo que parece bueno para uno puede ser malo para el otro. Lo de ayer nos parece verdadero, hoy nos puede parecer falso. ¿Se acuerdan que yo en la explicación les decía que nuestra ética y nuestra moral va cambiando según qué? El tiempo, ¿cierto? Lo que para mí me parece bueno hoy, para otra persona le parece malo. Lo que a mí en mi comunidad le parece bueno, a otra comunidad en otra cultura le parece malo. Entonces ustedes me van a explicar qué es lo que entienden ustedes con esa frasecita. Por ejemplo, yo puedo decir que yo entiendo que de acuerdo al comportamiento, la cultura, la religión, la raza, la época, el tiempo, el lugar, las personas, decir que las personas, el comportamiento de cada quien depende según el tiempo. Un ejemplo, en la actualidad podemos, los mayores de 21 años pueden tomar. Bien. Anteriormente, las personas que tenían 21 años no podían tomar. Ese sería un ejemplo sobre ética y moral. En este caso, el comportamiento de tomar o no tomar va de acuerdo a ¿qué? A las leyes que van de acuerdo a diferentes épocas, ¿cierto? Bueno, más o menos así me lo pueden explicar. Y tenemos el último punto, que es el punto número 5, el cual me van a escribir ustedes. Tienen varios autores, varios sofistas, varios filósofos, en donde dicen, escríbeme la época de cada filósofo. Tienen, ¿a qué época histórica de la ética y la moral pertenecen los siguientes representantes? Sócrates, Nietzsche, Blas Pascal, San Agustín. Ustedes me van a escribir ahí si son antigua, moderna, contemporánea, etc. Y bueno, mis amores, espero que hayan entendido lo que es la historia de la ética y la moral. Con esto finalizamos nuestra clase el día de hoy. Si no entienden algo, mis chicos, podemos buscar mucha información en internet sobre la historia, muchas líneas de tiempo que nos especifican un poquito más. También me pueden escribir si tienen alguna duda. Y ya saben, mis amores, que cuando terminemos de hacerlo me van a tomar una fotico y me la van a enviar a mi correo electrónico. Mis chicos, los extraño mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Espero volver a verlos muy pronto y nos vemos la próxima, mis amores. Bye.